contigo y me es un placer y un honor presentar a nuestro querido amigo y colega Rafael Cano Aguilar. Si uno mira en el catálogo de las bibliotecas bajo el título Historia de la lengua española, aparece enseguida el nombre de Rafael Cano. La gran historia de la lengua española, coordinada por él y ya publicada en más de una edición, además de las numerosísimas ediciones del Cano Pequeño, el español a través de los tiempos, un auténtico clásico, tantas veces reeditado y tantas veces leído, son probablemente las dos contribuciones más ampliamente conocidas del excelente heredero de la enseñanza de su maestro Rafael Lapesa, que es Rafael Cano. Pero el Cano grande, el Cano pequeño, son solo las obras de mayor difusión, junto con otras como el Cuaderno de Arco sobre el comentario filológico de textos medievales. Rafael Cano ha contribuido mucho a la visión de conjunto de la historia de la lengua, pero también es un eminente investigador y experto en particular de la época de Alfonso X, del mismo Alfonso y su lengua, y de la sintaxis y morfosintaxis históricas, sobre todo en la época medieval. Y Rafael Cano no es solo historiador de la lengua, ya sus trabajos tempranos se ocupan en parte de la lengua actual y de su sistema, y uno de los campos de estudio al que se ha dedicado en numerosos trabajos es, como sabemos, el español en Andalucía. Quiero destacar la internacionalidad de la obra de Rafael Cano, en particular su relación con el mundo germanófono. Rafael Cano siempre ha sido un atento seguidor de las aportaciones teóricas de la romanística en los países germanófonos. En el archivo de cartas a Eugenio Coserio, que guardamos a unos 200 metros de aquí, hay testimonios de sus primeros y tempranos contactos con Coserio y la escuela de Tubinga. Pero es sobre todo la escuela de Friburgo cuyas ideas importó en España, aplicándolas y aprovechándolas para una nueva visión de la historia de la lengua, como veremos después en su conferencia. Quiero recordar los nombres de Hans-Martin Gauger, de Peter Koch y de Wulf Österreicher en este contexto. Su brillante carrera académica lo llevó de su Andalucía natal a Madrid, ciudad de estudios y de doctorado, y de vuelta a Andalucía, ya en 1983 a Sevilla como catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española. Y en Sevilla sigue hasta la actualidad, ahora como catedrático emérito, y si el nombre Sevilla se asocia con la historia de la lengua, es en gran parte por él y su escuela. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos, dirigió varias tesis excelentes e hizo escuela, y ha recibido numerosas distinciones. Me limito solo a mencionar que desde el año 2004 Rafael Cano es miembro correspondiente de la Real Academia Española por Andalucía. Estoy particularmente contento de la presencia de Rafael Cano como conferenciante inaugural de este congreso, no solo porque él es la metonimia de la historia de la lengua española, sino también porque él trabajó durante muchos años incansablemente por la asociación que está detrás de este congreso, como secretario y como director de la revista, y no estaríamos donde estamos sin su intenso trabajo. Querido Rafael, mil gracias por estar aquí con nosotros y ya tienes la palabra. Ay, uy, la rosa. Si quieres esto, para darla ¿A dónde apunto? aquí para que siga. Aquí es delante y el otro es detrás. ¿Ves? Vamos a ver si funciona. Vale. Sí, aquí va a funcionar, sí, sí. Si no, también le puedes dar aquí a las letras. Muchísimas, en primer lugar, evidentemente, tengo que empezar dando las gracias. Bueno, muchísimas gracias a la comisión organizadora de este congreso y en particular, claro, y es obvio, a mi amigo Johannes Kabatek. Amigo desde hace mucho tiempo, además una amistad que empezó con muy buen pie en los meandros de una bodega riojana. Evidentemente, esa amistad no podía acabar mal. Y con el que desde entonces, creo que fue el año 1998, he tenido el doble placer de
admirarlo en su trayectoria científica, aprovecharme muchas veces de lo que él ha escrito, investigado, eso se va a ver, por supuesto, lo que voy a decir, pero también en muchas de las cosas que he escrito y que están por ahí, pero al mismo tiempo tener una amistad personal verdaderamente magnífica de la que me congratulo y con la que, bueno, esperemos seguir durante mucho tiempo, bueno, o el tiempo que sea de razón. Y efectivamente, no lo tenía previsto, pero al haberlo nombrado, efectivamente la figura de Hans Martin Gauger para la historia de la lingüística histórica española y especialmente en un ámbito en el que yo he trabajado, pues fue fundamental por esos azares o no azares de la vida. La amistad de Hans con Jesús Justo provocó la llegada a España hace ya bastante tiempo de su discípulo, en primer lugar de Wolf, y a partir de ahí fue mi conexión y mi deseo y mi anhelo de establecer relaciones con las universidades, bueno, con universidades francesas, italianas, pero fundamentalmente con con las del ámbito germánico, especialmente Friburgo, Tübingen y Múnich, con las que en esa lingüística que se estaba desarrollando en las telas de Coserio, pues hemos encontrado una afinidad conceptual y de metodología verdaderamente notable. Y fue esa figura de Hans, la amistad con Jesús, la asistencia de cursos de Almería, en los que empezó a ir Bulls y después Hans, fue el canal por el que se ha llegado a en fin, a este desarrollo y hay Araceli López Serena, como sabes, dice que la lingüística coseriana casi más se trabaja en Sevilla ya que en Alemania. No sé, es una exageración muy propia de ella, pero evidentemente hay bastante de razón en ello. Y verdaderamente, pues sí, me complace haber sido también ese punto de enlace, esa unión entre estas dos situaciones. Bien, y ya sin más preámbulos, pues paso a la ponencia que tengo preparada. Y ya para empezar, se me ha perdido. Aquí está. Bien. El, a ver. Bien, la ponencia supongo que tienen ustedes también una versión impresa, se organiza en esos puntos que tienen ahí y sin más, pues paso ya al punto número 1. En la historia de la lengua española de Ramón Menéndez Pidal, que se publicó, como ustedes saben, a partir de materiales inéditos y de otros que ya se habían publicado, se encuentra el párrafo, el primero de los que tienen ustedes en la diapositiva número 3. Con esta visión, enteramente contrapuesta a uno de los objetivos más deseados en la actual lingüística histórica del español, mal se podía poner en marcha el estudio de la oralidad en la escritura en la historia de nuestra lengua. ¿Qué no daríamos hoy por oír hablar a las gentes de la época de Cervantes o del siglo XIII o de cualquier otro momento en la historia de nuestro idioma? Y sin embargo, Menéndez Pidal, el padre fundador de nuestra disciplina, desdeña esa irreal posibilidad para buscar un ideal elocutivo que parte sí de lo natural, pero se transforma, se elegantiza para decirlo con sus palabras. En términos menos hirientes, esta parece ser la concepción de Pidal acerca del acto de hablar. Es un acto efímero, imperfecto en su construcción, diverso en su estructura según las necesidades del momento. No puede ni debe competir con la expresión elaborada más propia de lo escrito que de lo hablado. En el ensayo del lenguaje en general, con que se introduce la historia de la lengua, se afirma lo que tienen ustedes en la primera de las citas de la diapositiva número 4. Frente a ello, la enunciación escrita supone un esfuerzo de superación dual y de inserción en las prácticas culturales elevadas, que en principio vendrían fundamentadas en esa misma escritura, lo cual se traduce, entre otras cosas, en la eliminación de las imperfecciones del hablar ordinario. En suma, se trata de un claro proceso de elaboración, tal como él mismo lo caracteriza. Lo tienen ustedes en la segunda cita de la diapositiva número 4. Más aún, pese a que, como era ya bien sabido, la mayoría de las lenguas y de los hablantes ha pasado y pasa sin escritura, para Menéndez Pidal esta parece una exigencia connatural al hombre. Es cierto que no queda claro si está hablando de lengua escrita en general
o de lengua literaria. Si se refiere a esta última, sí que se ha apropiado lo de connatural, ya que no se conoce sociedad humana sin manifestaciones equiparables, los cantos, los relatos, a lo que en las sociedades con escritura se llama literatura. Es lo que tienen ustedes en la primera cita de la diapositiva 5. Incluso cuando están en juego los testimonios dialectológicos modernos como útiles procedimientos para reconstruir estados lingüísticos del pasado, acaba prefiriendo los monumentos escritos, pese a su alejamiento del habla ordinaria, a la que, con un estigma más, parece considerar inmutable a lo largo del tiempo. Es la última cita que tienen ustedes en esa, en esa diapositiva número 5. Este desdén por la oralidad primaria, no transferida de medio ni elaborada concepcionalmente, aflora en diversos lugares de la historia de la Pesa. Tienen ustedes ahí varias citas en la diapositiva número 6. Lengua, pues, en las palabras de la Pesa, vivaz, espontánea, pero desordenada e incongruente. Estas apreciaciones podrían situarse en un marco ideológico elitista, que se complace solo en las formas culturales supuestamente altas y que desprecia las que, a su juicio, no han ascendido de nivel. Claro que, conociendo el marco reformista, institucionista, en que estos autores, Menéndez Pidal, La Pesa, se desarrollaron, también se podría afirmar que en esas palabras late el objetivo, el de la alta cultura, pero es el que se quiere proponer para toda la sociedad. No solo restringirlo para determinadas capas de esta, las tradicionalmente privilegiadas. No hay que olvidar que en España, hasta bien avanzado el siglo XX, la mayor parte de la población era ajena a la escritura, aunque ciertamente no del todo a las formas lingüísticas elevadas que se recibían, como en siglos anteriores, a través de canales muy variados. Las predicaciones, mítines y encuentros políticos, pregones, lecturas en voz alta, etcétera, etcétera. Evidentemente, en estos juicios de valor sobre la lengua hablada, que hoy no se considerarían apropiados en una escritura científica, parecen mezclarse planos diferentes. De modo que no se sabe muy bien qué parte atribuir a la actuación oral, qué otras a los entornos discursivos, qué otras a los niveles socioculturales, ¿sí? Las diferencias diafásicas y diastráticas según la terminología cosseriana, hoy ya plenamente asentada en nuestra ciencia. En todo caso, sin embargo, la lengua hablada, la actuación lingüística primaria, queda relegada a una posición inferior, secundaria, escasamente merecedora de atención. En efecto, como ya señaló Bárbaro en 1972, a propósito de los primeros textos de este tipo, el caso prototípico señala sería la Histoire de la langue française de Bruno y Bruno. Las historias de la lengua empiezan siendo de la lengua y acaban siendo de la literatura o de la lengua literaria, a medida que la producción escrita literaria se incrementa en calidad y cantidad, con el efecto añadido de que en las épocas posteriores dejan de tenerse en cuenta textos que para los primeros tiempos de la lengua escrita se consideraban imprescindibles, escritos jurídicos, pero también científicos o una parte de los historiográficos. Toda historia de la literatura medieval incluye las partidas o los libros del saber de astrología, ninguna historia de la literatura del siglo de oro del XVIII incluye textos de esa misma naturaleza. De este modo, la oposición entre lengua hablada y escrita se transforma en oposición entre lengua literaria y no literaria. Parecería que al enfrentarse con los primeros testimonios escritos del romance castellano, como entidad diferenciada de su antecedente latino y de la envoltura que lo encubrió tanto tiempo, el investigador ha de hacer de la necesidad virtud y tomar la escritura no literaria como base empírica prácticamente exclusiva, obligado por las circunstancias. Pero Menéndez Pidal argumenta muy sensatamente, y eso lo tienen ustedes también en la diapositiva número 6, no ya sobre la validez de esa otra escritura no literaria, sino sobre incluso el lugar preferente que debe otorgarse. Y del mismo modo que la escritura no literaria reclama su derecho a ser utilizada en la investigación histórico-lingüística, aunque parece, ya lo señalé antes, que su papel se reduce más bien a las épocas primitivas de la lengua documentada, la preliteraria, la lengua hablada, o mejor dicho, ciertos rasgos asociados regresan al primer determinados momentos de la investigación, en los hechos y los estudios sobre ellos. Y en este punto el elemento fundamental, central, es la naturalidad del hablar, lo natural. Cuestión esta sobre la que he escrito algunas veces y como se va a tratar en este congreso en otros lugares, pues lo dejo para la versión escrita de este texto.
Ahora bien, no solo lo natural, nacido del habla común y ordinaria, pero despojado de sus vulgaridades, ha irrumpido en la historiografía lingüística. En ciertos casos, el privilegiado es el hablar mismo, despojado de cualquier pretensión estética, literaria, en suma, elevada, el que se convierte en objeto de admiración, de reverencia incluso. Es el caso, el más prototípico quizá, de Teresa de Ávila, la santa castellana, andariega y reformadora. Ya había magnificado su estilo, precisamente por no parecer estilo, Oliver Asín. Todo Llaneza compuso sus obras en el más candoroso y sencillo castellano de las dueñas de Ávila. Pero será Menéndez Pidart quien escribirá sobre ella palabras arrebatadas, en las que no sabemos muy bien dónde se sitúa la admiración por el texto o la veneración religiosa por su figura. Lo tienen ustedes en la diapositiva número 7. Mucho más contenida es la caracterización que hace la Pesa, aunque se basa en los mismos rasgos ya señalados. Lo tienen ustedes también en esa misma diapositiva. Los estudios sobre la lengua de Santa Teresa, desde los aspectos gráficos de sus autógrafos al léxico empleado y, lo que aquí me interesa más, la forma de construir sus enunciados, son demasiado numerosos para intentar una mínima síntesis en este momento. Pero ha de reseñarse que la crítica actual, si bien sigue compartiendo la admiración por su estilo o por sus estilos, no participa de ese entusiasmo tan hiperbólicamente manifestado en nuestros padres fundadores. Quizás sea Augusto Tobar, Jesús, quien más cercano se muestra a los maestros de la filología española. Ciertamente ve la imbricación de oralidad y escritura en sus textos, porque estos tienen un destinatario concreto, bien presente en la enunciación, el vosotros de los confesores o las monjas, y porque el texto tiene la intención de seducir, pero en principio considera que hay más estilo literario que mímesis de la lengua hablada, aunque observa que la estructura oracional compleja de la autora muestra un estilo alejado del oratorio, un estilo donde las frases se alargan hasta perderse el hilo y aparecer pleonasmos, repeticiones, anacolutos, de modo que, en sus palabras, se refleja la espontaneidad del discurso oral puesto en escritura. Ahora bien, en esta sintaxis fluida o fluyente de la santa, el texto escrito acaba haciéndose en ocasiones confuso y torpe, entre las palabras de Bustos, pero no tanto por el influjo de la oralidad, sino porque la forma sintáctica, dice él, no puede con su escritura desbordada. Ahora bien, estudios más recientes han ido por otra línea. En 2016, Fontaine, tras estudiar algunos rasgos sintácticos, señala que no debería hablarse de lengua hablada espontánea ni de llaneza en su estilo. Más bien, en la construcción sintáctica de Teresa se combinan rasgos de origen alto, como la supresión de que ante completivas, con otros que sí denotan esa pretendida llaneza, como la huida deliberada del uso de relativos como cuyo o el cual, propios de un lenguaje más elevado. Muchos más datos había utilizado unos años antes Octavio de Toledo al analizar distintos autógrafos del camino de perfección y observar cómo los numerosos casos de corrección, aparte de suministrar un rico caudal de datos para la lingüística histórica variacionista, muestran cómo la autora, cito sus palabras, buscaba adaptar el texto en una dirección muy concreta, la del fomento de la distancia comunicativa, a un nuevo entorno de recepción. Con todo ello, parece quedar claro que la lengua de Santa Teresa no es ni puede ser, sin más, oralidad puesta por escrito. Paso al punto 4. ¿Cuáles son los ejes centrales de la investigación lingüístico-histórica actual dirigida al descubrimiento de la oralidad, o mejor dicho, de la llamada inmediatez comunicativa en los textos del pasado? ¿Cuáles son los problemas con que se enfrenta y cuáles son las posiciones recurrentes que una y otra vez aparecen en esos estudios? ¿Qué rasgos finalmente de la lengua de estados pretéritos son traídos a colación, unos de forma casi constante, otros mucho más ocasionalmente? Y por último, pero el central para el estudio que llevo, ¿qué aspectos de la sintaxis básica y de la configuración sintáctica de los textos se muestran en ese entorno? En primer lugar, los problemas de denominación. En la investigación histórica sobre la oralidad, la cuestión de cómo denominar aquello que se investiga ha sido menos acerba que en los estudios sincrónicos sobre la lengua actual. Dado que el historiador de la lengua no tiene por productos orales reales, luego hablaré sobre lo de real, a su alcance, por lo menos los historiadores actuales. Otra cosa será en un futuro más o menos próximo. Y dado que el paradigma de Koch-Terreicher se ha impuesto, es bien conocido con rapidez,
Los términos de inmediatez comunicativa y textos de impronta oral han venido a llenar en buena parte las necesidades denominativas. Es notable a este respecto que el término familiar, pese a constituir uno de los parámetros fundamentales de la dimensión concepcional y haber sido abundantemente utilizado en los títulos de diálogos destinados a la enseñanza del español durante los siglos áureos, apenas aparezca en los trabajos que aquí interesan, salvo algún caso de dualidad cuasi sinonímica con coloquial y a veces dotando a familiar de un rasgo aparentemente de mayor inmediatez, un registro coloquial e incluso familiar se lee en algunos trabajos. Llama la atención, no obstante, que continuando a la vez una tradición romántica, cuasi rusoniana y positivista, se emplea el calificativo de real, para las que debieron ser enunciaciones realizadas efectivamente por vía oral en el pasado, poniéndolas a la lengua artificiosa de la escritura, que por tanto sería no real. Así Bustos habla de cómo Lope de Rueda elabora una retórica de la oralidad que se basa en la transposición del coloquio real, algo que ya había señalado a propósito del mismo autor años antes, un estudio en el que definió la lengua real como la que se usa en la comunicación cotidiana. En el mismo sentido, identifica Bustos lengua real y conversación prototípica a propósito de la textualización de la oralidad que se realiza en la Lozana andaluza, frente al diálogo culto de otros autores. Aunque sin emplear el término real, Everens y de la Torre insisten en la artificialidad de los diálogos ficcionales en los textos literarios, así como en la manipulación que sufren los breves fragmentos que se insertan en las declaraciones inquisitoriales. Los usos reales de la lengua frente a los testimonios literarios podrían rastrearse en las codificaciones de los gramáticos, según mostró Girón Alconchel. Y para no alargar esta relación, saliendo del ámbito de la hispanística, podrían recordarse las palabras de Cuglioli, 1974, quien a propósito de las estructuras exclamativas señala que éstas suponen la irrupción de la lengua real frente a las gramáticas que continúan basando sus análisis sobre una lengua artificial, pseudo-oral. Me parece hoy evidente, y debería haberlo sido también en otros momentos, que frente al casi exclusivo uso de la lengua escrita, más particularmente de la literaria por parte de los estudios lingüísticos de orientación histórica o no, no cabe reaccionar afirmando que solo es real la lengua hablada, pues los enunciados proferidos dentro de una lengua histórica, por tanto, reales son todos, sean cuales sean los medios que se utilizan y las situaciones en que se producen. Más controversia ha habido en torno a los términos que designan la puesta por escrito de lo que se considera la forma básica, prototípica de la actuación oral. Dijo Bustos, la estructura genuina de la oralidad es el discurso dialógico. Su manifestación más libre y espontánea es la conversación. En efecto, diálogo, coloquio y conversación son términos que aparecen continuamente y entre los que, también de forma continua, se intentan establecer semejanzas y diferencias. Sería interesante una historia léxica comparada de los tres términos, lo que podría ayudar a su discriminación o igualación, al menos en referencia a las épocas medieval y áurea de la lengua. Conversación, surgida en el siglo XIII, pero solo generalizada a partir del XIV, no solo significaba el intercambio lingüístico, sino también relaciones interpersonales, no limitadas necesariamente al hablar, y podía ser buena o mala, según con quien se tuviera. De hecho, tener conversación, llegó a significar tener relaciones sexuales. Diálogo y coloquio son cultismos del siglo XV, impulsado el primero por los diálogos instructivos de autores clásicos o cristianos, los diálogos de San Gregorio, son los más citados, y el segundo, coloquio más usual a partir del XVI, surgido también de la imitación de los clásicos, pero con una connotación más propia de alto, elevado, reposado, más tarde amoroso, son adjetivos que se le suelen adjuntar. De los tres términos, diálogo conserva hoy su adscripción a un determinado género literario, de intenso cultivo en la época áurea, a la vez que sirve para los contactos entre personas y entre grupos, siempre visto el diálogo de forma positiva, dotado además por lo general de un objetivo final. Así, en política, el diálogo es necesariamente bueno y deseable. Otra cosa es de lo que se hable. El coloquio no ha perdido su vinculación con los dulces coloquios del periodo clásico, amorosos o de contenido elevado, hoy también habitual en el lenguaje científico, en abrupto y radical contraste con el adjetivo coloquial, un anglicismo del siglo XX, según se ha señalado en numerosas ocasiones.
Adjetivo este coloquial que viene a designar no ya lo oral como medio enunciativo, sino también las situaciones diafásicas más relajadas y menos solemnes, hasta el punto de que coloquial se está convirtiendo en un calificativo atenuador, incluso eliminador de las posibles intenciones ilocutivas y efectos perlocutivos de la enunciación. Solo así puede entenderse que se haya dicho recientemente en el ámbito de la política española que desear que se cuelgue a alguien por los pies es una expresión coloquial. La conversación finalmente parece haberse restringido a los intercambios diarios, ordinarios, a veces referida también a la capacidad locutiva, tener buena conversación. En principio sin objetivo delimitado de antemano, aunque puede elevarse de categoría cuando se habla, por ejemplo, de conversaciones de paz para finalizar una guerra. En cualquier caso, aplicados a la investigación que aquí interesa, diálogo es, por un lado, el término más general, casi un hiperónimo, aunque es el más utilizado para referirse en concreto a las transposiciones a la escritura de los intercambios lingüísticos hablados y más específicamente, ya lo hemos visto, para designar el género literario basado en ellos. Los estudios de Bustos se esforzaron de manera lúcida y exhaustiva por situar el diálogo como una construcción textual vinculada a las formas de la conversación ordinaria, manteniendo, por tanto, conversación en este nivel más inmediato. En esta situación, el coloquio parece quedar en una situación sin lugar propio, asociándose alternativamente con uno u otro de los términos ya señalados, mientras que coloquial, según ya lo he dicho arriba, aparece no como una dimensión concepcional, sino diafásica. No obstante, los estudios históricos, el coloquio se vincula mucho más habitualmente con el polo extremo de la inmediatez. Se ve más como conversación que como diálogo. Y aunque algunas veces se sitúa también en el entorno del diálogo como género literario y se intenta ver la dificultad de establecer, por ejemplo, en la época áurea, diferencias significativas entre uno y otro término. Pueden ustedes ver esa magnífica definición de diálogo que tienen ustedes en la diapositiva número 8. Por último, aunque no ha desaparecido su uso completamente popular, tiende a eliminarse de los estudios de este tipo para mantenerlo dentro de la investigación sobre los usos vinculados a las diferencias diastráticas socioculturales. Es cierto, no obstante, que el recurso a popular no es del todo arbitrario. De acuerdo con la cadena variacional de Osterreicher, lo diastráticamente bajo se utiliza en lo diafásicamente relajado, y de ahí que uno y otro sean más propios de la inmediatez comunicativa. También los textos antiguos suelen poner en boca de hablantes populares formas discursivas no necesariamente de nivel sociocultural bajo, pero sí más propias del hablar inmediato. Y no ha de olvidarse que la lingüística histórica ha manejado desde siempre fundamentalmente cambios desde abajo, nacidos en las escalas inferiores del entramado sociocultural y que en un primer momento solo se manifestaban en enunciados orales, siendo su paso a la escritura signo de ascenso social y, en definitiva, de triunfo. En todo caso, la dualidad de culto frente a popular, ya señalada en diversos historiadores de la lengua y que constituye el núcleo de Senif en sus estudios sobre oralidad y escritura, no debería identificarse de forma directa con la diferenciación entre inmediatez y distancia enunciativas, pues responden a parámetros de funcionamiento lingüístico muy diversos. ¿Qué oralidad se puede y se encontrar en los textos? Naturalmente, como toda ciencia, la cuestión terminológica no es solo cuestión de términos, siempre va más allá, a la delimitación de los contenidos que se encierran detrás de ellos. En este caso, la cuestión central es qué entiende, debe entender o suele entender el historiador de la lengua cuando inquiere por la oralidad de tiempos del pasado y cómo puede llegar esta al presente y ser analizada en determinados textos escritos. Pero antes ha de saberse de qué se está hablando y qué se está buscando. Pues aquí se mezclan, creo que indebidamente, situaciones diferentes que suelen combinarse de forma no arbitraria, pero sí poco recomendable. En este sentido, hay procesos históricos que, si bien tocan aspectos relevantes de la oralidad frente a la escritura, no constituyen propiamente o no tienen por qué constituir reflejos en la escritura de las configuraciones discursivas y concretamente sintácticas propias de la oralidad o inmediatez. En primer lugar, la cuestión amplísimamente debatida desde hace siglos en la lingüística románica del paso de las formas lingüísticas en un momento
hasta entonces exclusivas de la realización oral, al plano escrito en la Alta Edad Media, es decir, la aparición de los romances escritos. En segundo lugar, la supuesta oralidad configuracional de la literatura de la Edad Media, al menos de sus primeros textos. Se afirma habitualmente que, dada la ausencia de modelos escritos en forma romance, aparte está claro la cuestión de del origen o de la transmisión oral de ciertas tradiciones. Y en tercer lugar, la utilización en la escritura de formas tales como vocativos, interjecciones, interrogaciones, exclamaciones, elementos deícticos, formas pronominales de tratamiento, son formas propias de cualquier tipo enunciativo que suponga un acto de comunicación. No necesariamente tienen por qué calificarse como orales o inmediatas. En realidad, muchas de las posturas que se incluyen en las visiones del oral o el escrito arrancan de ciertas ideas preconcebidas que siguen funcionando a la hora de etiquetar y clasificar los hechos lingüísticos. Que la diferencia concepcional entre lo inmediato y lo distante en la comunicación es un continuum. Es algo que forma ya parte del núcleo que forma parte del núcleo de la teoría y que se repite constantemente por todos los que aplican la teoría. Ahora, si descendemos al nivel concreto de las tradiciones discursivas en que se manifiesta ese continuum, salta a la vista que las tradiciones invocadas, incluso las de realización medial oral, tienden mayoritariamente hacia el polo de la distancia, de modo que la inmediatez, de hecho, parece no mantenerse sino en la conversación ordinaria prototípica. Es sobre esta última sobre la que se proyectan como elemento de contraste o piedra de toque los estudios históricos que intentan desentrañar hechos de la inmediatez en lo escrito o caracterizar ciertas tradiciones de escritura como más cercanas al polo de la inmediatez. Esa conversación prototípica viene caracterizada una y otra vez en la bibliografía, entre otros rasgos, por la espontaneidad y la ausencia de planificación. En el fondo viene a ser lo mismo. De modo que si nos atenemos al significado estricto de los términos empleados, la forma prototípica de la inmediatez comunicativa sería una enunciación que se produce de forma automática, sin control alguno por parte del hablante, tal como brota el agua en los ojos de un río. Difícilmente se puede aceptar tal funcionamiento del hablar en el ser humano, para el que lo único espontáneo es el gruñido, el quejido, el llanto o la risa. Pues toda actuación lingüística conlleva una reflexión previa o simultánea al acto enunciativo, algo que, por cierto, ya trasciende a la lingüística propiamente dicha para pasar a otros ámbitos. Otra cosa, obviamente, es que el control no sea absoluto y pueda variar en función de las circunstancias en que se produce el acto enunciativo, en especial las reacciones a las intervenciones de los otros participantes en la interacción comunicativa. Y ciertamente en la enunciación inmediata, en especial la propia del medio oral, la planificación se ve en el mismo momento de su realización, a lo que obedecen las interrupciones, saltos atrás, vacilaciones, etcétera, etcétera, fenómenos universales que se atribuyen a este nivel. Pero la escritura, también la más distante, puede pasar igualmente por situaciones muy parecidas. Sin recurrir a la escritura automática de los surrealistas, el estudio de la confección de un texto escrito muestra también saltos y vueltas atrás, autocorrecciones, solo que habitualmente solo disponemos del producto final en el que el proceso planificador queda oculto, salvo en los casos en que disponemos de las versiones previas o corregidas, autógrafos, del texto definitivo. En suma, dado que la dimensión concepcional es un continuo en cualquiera de sus realizaciones mediales, no parece justo que consideremos un tipo de actuación u otro como prototípicos, la conversación de ascensor frente al texto jurídico, por ejemplo, y eso suponiendo que la primera sea natural, espontánea y no planificada. La experiencia ordinaria nos muestra lo difícil que es construir una conversación de ascensor. Podrían considerarse, por tanto, extremos, pero no prototípicos per se. Precisamente por ello, los estudios históricos se mueven en la angustia de no poder contrastar lo que hayan en los textos escritos con esas supuestas formas prototípicas, dado que éstas no están a su alcance, como sí lo están, o parecen estar, en los estudios sincrónicos sobre la lengua actual. Para el historiador solo hay escritura, y esta simplemente por el hecho de ser escritura, es decir, abstraída de la situación física básica del intercambio comunicativo, se encuentra de por sí en el camino de la distancia. Pero ¿se conoce verdaderamente, es decir, científicamente, el hablar inmediato en su realización oral en los estudios sincrónicos? La respuesta parecería obvia, casi de perogrullo, dado que nuestra experiencia inmediata nos muestra constantemente actos de este tipo, que son además los que realizamos con mayor frecuencia. Ahora bien, eso no es conocimiento científico. Pues para que sea conocimiento científico deberíamos ser capaces de describir, categorizar y teorizar el intercambio oral, digamos ordinario, en todas sus facetas. Y ese acto es un
complejo semiótico, muy complejo, ciertamente, en el que intervienen numerosas variables, de las que el lingüista solo analiza una parte, el discurso efectivamente realizado y las formas lingüísticas que lo constituyen. Nada más y nada menos. Es algo que ya había señalado Cavatek, está en la diapositiva número 9, si no me equivoco, cuando dijo que, a propósito de los corpus, ni tan siquiera en los corpus de lengua oral encontramos realmente oralidad, como mucho alguna transcripción más o menos cercana al oral. De hecho, además, hasta ahora los estudios sintácticos sobre corpus orales lo son mayoritariamente sobre fragmentos aislados, frases sueltas y descontextualizadas, o textos literarios, la novela, el teatro, supuestamente más próximos a lo que intuitivamente consideramos oralidad inmediata, y en todo caso lo son solo sobre la secuencia lingüística producida. En el mejor de los casos, las reproducciones de intercambios orales prolongados faltan muchos de los elementos presentes en cualquier interacción, gestualidad, saberes compartidos, etcétera, etcétera. Pese a faltarle, por tanto, hablantes reales, no está tan en desventaja el historiador de la lengua. No voy a hablar de los tipos de texto que la historia de las lenguas y del español, con mayor o menor facilidad, suministran este tipo de datos. Eso ya lo dejo para la versión escrita. Voy a pasar a hablar de la oralidad creada y la oralidad infiltrada. El lamento de los historiadores por la oralidad perdida y apenas reencontrada tiene mucho que ver también con la naturaleza de los datos con los que tiene que trabajar y con la raíz de la presencia en los textos de tales datos. En este sentido, la distinción entre mímesis y huellas de la oralidad viene ya de antiguo y supone que tales rasgos, en ciertas ocasiones, dependen de la voluntad del productor del texto, que por tanto es consciente de su ubicación en la escala concepcional del discurso. Conciencia que puede ser mayor o menor, acertada o distinta. A veces no nos dicen sobre cómo la oralidad antigua, pero sí nos dicen, y ello es muy relevante, sobre qué creían los antiguos que era la oralidad de su tiempo. Sería la mímesis, mientras que en otros casos el emisor carece de tal conciencia o no la pone en marcha, y tales rasgos afloran sin que se incluyan específicamente con tal intención. Situación en la que puede haber dos variedades. O bien el emisor no ejerció el filtro habitual de otros textos, las cartas, por ejemplo, de Lope de Vega o de Góngora en situaciones más ordinarias de la vida, o además son textos, estas cartas que admiten una gradación bastante notable, o son textos en los que el autor carecía de la de tal filtro, textos de semiculto tan analizados en las últimas décadas. La primera de las situaciones, es decir, la mímesis, plantea el problema de la textualización, tan estudiado ya, señalado entre otros por Jesús Bustos. ¿Por qué y para qué el autor escoge la forma del diálogo? Las diferencias entre el diálogo teatral y el de los textos narrativos, la elección, además de la forma dialogada, de elementos que invocan la oralidad primaria, la selección y criba de lo que entraría en una conversación ordinaria, pues esta difícilmente mantiene la atención del receptor, la necesidad de dotar de coherencia y cohesión para que haya un verdadero diálogo. Sí, toda una serie de hechos de estudio que constituyen un terreno de análisis fascinante, pues en él se combina la estilística histórica, el análisis del discurso y la sintaxis histórica. La segunda de las situaciones, la infiltración, las huellas, plantea la cuestión una y otra vez señalada de cómo diferenciar lo que pueden ser errores o problemas de adquisición y utilización de la norma usual de verdaderas situaciones que remitan a la inmediatez. Una frase truncada, la pérdida del hilo del discurso, los anacolutos, son casos en que confluyen los problemas de planificación del texto oral y una mala realización de la planificación escrita, pero que también puede verse la escritura como una planificación sobre la marcha, al igual que la oral, pese a darse en textos que están volcados hacia la distancia comunicativa. En este sentido, he podido observar la no escasa, sino frecuente, ruptura de la hilación sintáctica en la General Historia o en documentos notariales, sobre todo del siglo XIV en adelante, en entornos de extrema complejidad en la configuración sintáctica inter- y supraoracional. Quizá no haya que decidir si se trata de oralidad primaria que aflora o de inhabilidad escritural. Quizá haya que pensar más bien que aquí las condiciones de producción de la escritura recuerdan a las del discurso oral,
una planificación sobre la marcha con resultados no siempre felices. Por lo que la oposición entre lo planificado de la distancia y lo no planificado de la inmediatez no siempre sería tan drástica. Pero quizá el mayor problema sea justamente determinar qué pertenece a la oralidad, qué puede considerarse inmediato en los textos antiguos, cómo determinar su estatuto concepcional cuando carecemos de las referencias del momento. En este punto las tácticas han sido variadas, ninguna exenta de críticas. La más fácil es la de identificar la oralidad presente y pasada, tomar como punto de partida los rasgos que hoy se consideran propios de la inmediatez y comprobar su presencia en los textos antiguos, de modo que con aquellos se pueden etiquetar a estos dentro de ese continuo. Ello podría ser válido con los rasgos que suelen considerarse universales, anacoluto, frontalizaciones, sintaxis agregativa, que como tales universales suelen ser considerados ahistóricos, aunque sí sea histórica su presencia y utilización en los textos a lo largo de la historia de la lengua. Pero en absoluto con rasgos propios de la historia idiomática, como la repetición de que tras inciso, su ausencia en las completivas o la ausencia de ciertas preposiciones en construcciones relativas o completivas. Una actitud, en cierto modo, contraria es la de considerar como oralizante inmediato todo aquello que se aparte de la norma usual de la lengua en un determinado momento. Tal procedimiento tiene dos problemas. En primer lugar, no siempre tenemos clara cuál es la norma habitual de un periodo histórico, especialmente en los siglos medievales. Pues para los áureos y posteriores no solo ayuda al conocimiento de un mayor y más variado conjunto de textos, sino también las observaciones metalingüísticas de gramáticos, eruditos o simples aficionados que empiezan a aflorar. En segundo lugar, lo que se aparta de la norma, lo raro, lo inusual, no siempre es índice de oralidad, sino a veces de todo lo contrario, como bien mostró la PESA a propósito de rasgos no ya de escuela, sino individuales de determinados autores. A ello han de unirse los problemas tantas veces señalados que plantea la cuantificación de la presencia de los fenómenos como determinante de lo normal en una época determinada. La cuantificación, es bien sabido, no puede hacerse sobre el conjunto de textos sin más que nos proporcione una época, sino que hay que tener muy en cuenta en qué tipos textuales, en qué tradiciones discursivas hay que realizar la cuantificación, la cual, hecha en bruto, resulta muy poco o nada significativa. ¿Es necesaria otra gramática para la oralidad? Dado que el historiador de la lengua solo puede rastrear la oralidad o la inmediatez en textos escritos, en él no se plantea de forma tan acuciante la pregunta sobre la posible necesidad de una sintaxis específica del oral frente a la sintaxis habitual, que tanto en sus formas tradicionales como estructurales o posteriores depende de la escritura, pese a la constante afirmación de los lingüistas al acto enunciativo oral como el acto lingüístico primario. En este punto, quizá haya que diferenciar entre lo gramatical como conjunto de paradigmas y funciones, que sería básicamente lo mismo en todas las manifestaciones enunciativas, de que hablemos de una lengua, de la sintaxis, es decir, de la disposición de los elementos lingüísticos en la secuencia discursiva, donde evidentemente las diferencias son notables y donde las correspondencias entre formas y funciones suelen divergir de las establecidas por los gramáticos. Pero quizá el problema está en el modelo de gramática que se sigue manejando. Con ella una secuencia como la que tienen en la diapositiva número 10 resulta prácticamente inanalizable, a no ser que se recurra al socorrido comodín de la elipsis, es decir, la reconstrucción de un supuesto estado ideal es previo, ideal, claro, para el gramático. Ahí tienen un fragmento de la edición paleográfica del poema de Mio Cid, la edición de Alberto Montaner, que lo respeta plenamente, la edición de Menéndez Pidal, que la modifica de acuerdo con una modificación que ya aparece en la prosificación de la historia de España Alfonsí, aunque corresponda realmente al siglo XIV más que a la propia época Alfonsí. No voy a entrar en el análisis de este fragmento, por supuesto, pero sí con él quería llamarles la atención acerca de que hace falta superar no otra gramática, sino superar el modelo de gramática que venimos manejando, construir una gramática verdaderamente discursiva que integre no como un añadido a posteriori, sino como en su mismo núcleo teórico, explicativo y descriptivo, los aspectos, entre otros muchos, del discurso referido. Pero esa gramática y la sintaxis que encierra debería poder aplicarse a todo tipo de enunciados, con lo que posiblemente la necesidad de otra gramática para la oralidad no fuera tan aguda.
Justamente la reclamación de esa otra gramática parte de la constatación de que en el discurso oral es más importante el componente pragmático que la configuración sintáctica. O mejor dicho, que ésta se pone al servicio de aquel. Que, como señala Bustos, en estos enunciados, ha de valorarse la intención comunicativa, el significado pragmático, antes que el significado semántico, lingüístico, estructural de lo proferido. Pero esta dualidad se convierte en o adquiere una dimensión histórica, es decir, se contempla como una evolución, en principio, los textos, pero de ahí se suele pasar, sin transición, a la lengua general. Una evolución de lo discursivo a lo gramatical, de lo pragmático a lo propiamente sintáctico. Al parecer, no he realizado una investigación exhaustiva. Esto tiene que ver con un viejo artículo de Gibbon, 1979, del discurso a la sintaxis, una evolución que se podría considerar como un proceso filogenético en la especie humana, ontogenético en el desarrollo del individuo o histórico en la evolución de las lenguas. Este modelo histórico constituye la base de estudios como los de Ingrid Heumann, de 1994, quien analiza la pervivencia de esas construcciones donde prima lo pragmático, manifestado, por ejemplo, en el carácter agregativo propio de la oralidad, incluso en la prosa elaborada de Alfonsi de las historias, y no en las partes con diálogo, sino en la misma narración, tan claramente distante desde nuestra perspectiva. Igualmente, Cavate, en 1999, con referencias a ideas semejantes de Company, parece aceptar este proceso evolutivo, si bien lo matiza muy acertadamente, haciendo referencia a las tradiciones discursivas y textuales. Y por último, para no alargar en exceso las referencias, Octavio de Toledo, por ejemplo, en 2018, habla de un proceso de sintactización. A propósito, en este caso, de construcciones perifrásticas con auxiliado antepuesto y clítico inserto, en el que un modo de construcción basado en un propósito informativo se sustituye por una sintáctica más y lineal desarrollada en español, sobre todo a partir del siglo XVII. Este cambio de modelo en la configuración sintáctica explicaría igualmente la disminución de los casos de frontalización, es decir, de colocación al inicio del enunciado de elementos por su función informativa, tópicos, focos, etcétera, 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 en favor de una disposición más atenida al tipo supuestamente básico en sintaxis románica SVO, con bastantes alternativas, sobre todo en el primero de esos elementos. Esta hipótesis cuenta a su favor con hechos que parecen sustentarla, ciertamente, pero plantea dos interrogantes. En primer lugar, lo apuntado por los mismos autores que acabo de citar, si no se trata más que de cambios en la lengua, de cambios en la configuración sintáctica en textos pertenecientes a determinadas tradiciones discursivas y a determinados tipos textuales, para lo que habría también que ver qué influjo tuvo en este cambio la gramática iniciada en la época áurea y floreciente en el siglo XVIII y después. Al fin y al cabo, se trata de lengua escrita, la base y el objetivo de la gramática tradicional. Por otro lado, si tal proceso se corresponde con la realidad histórica, parecería evidente que la ordenación pragmática es anterior, al menos anterior en la historia de una lengua, y además es la propia de las actuaciones más inmediatas del ser humano cuando habla. Por tanto, ya no cabría hablar de órdenes básicos o prototípicos, los definidos por la tradición gramatical, del orden básico de los elementos de la frase. Pues no se entiende como un orden que se supone posterior en el tiempo, puede considerarse al mismo tiempo punto de partida estructural, salvo, naturalmente, que pongamos en marcha complejos procesos de elipsis y transformaciones que solo tienen sentido en la perspectiva del gramático, no en la de la lengua y sus hablantes. No tengo ya lugar para una relación más pormenorizada con el análisis crítico correspondiente de los fenómenos que para el español se han aducido como muestras en lo escrito de los caracteres propios de la interacción oral o de la inmediatez comunicativa. No obstante, voy a hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, ha de señalarse que son una y otra vez los mismos fenómenos, o casi los que aparecen reseñados en los estudios. Más que de incapacidad de los estudiosos, lo cual es impensable en la inmensa mayoría de los casos, habría que concluir que el material empírico manejado hasta ahora ya no da más de sí. Y no parece probable que puedan surgir nuevos materiales que den un vuelco radical a la situación. Ello no sería sino el corolario y la justificación de la actitud pesimista de tantos investigadores. La escritura no puede transmitir sin más el intercambio oral, y cuando intenta reproducirlo, las muestras elegidas son limitadas y recurrentes. En conjunto, la parte del león se la llevan los considerados universales de la oralidad,
que para algunos estudiosos, como López Serena y Sáenz Rivera, son hasta ahora los únicos que se han tratado, una consideración que no considero totalmente exacta, aunque es cierto que los históricos propios de una lengua presentan más dificultades de delimitación. Ahora bien, hay que recordar una vez más que no por ser universales han de considerarse ahistóricos. Las vicisitudes de su presencia en los textos constituyen uno de los aspectos más relevantes e interesantes en la historia de una lengua. Dentro de ellos, los más destacados y más repetidos parecen ser, además de la redundancia, repeticiones, reformulaciones, etcétera, los casos de co-construcción de las secuencias del discurso a partir de la sucesión de turnos en el diálogo, de modo que en cada uno de esos turnos se presentan casos de elipsis, es decir, ausencia de elementos que figuran en turnos anteriores o posteriores. El fenómeno se encuentra ya en los fragmentos dialogados, a veces alternando el discurso directo e indirecto de la historia de España, como tienen ustedes ahí en la diapositiva 11. Y su uso se intensifica notablemente desde el siglo XV, tanto en los diálogos de textos narrativos como en los textos dialógicos, Celestina, más tarde Lozana, etc. En otros casos, la suspensión de la secuencia discursiva se produce en el interior del emisor sin necesidad de que haya turnos diferentes. Estos casos de autosuspensiones, en la terminología de López Serena y Sáenz Rivera, son también antiguos en el castellano escrito y también se han considerado propios del oral e inmediato, sobre el prejuicio de que el emisor del texto escrito no debería suspender su discurso, porque chocaría con la pretendida planificación perfecta de lo escrito. Uno de los más conocidos y antiguos afecta a las condicionales, tanto en la prótesis, en el esquema contrapositivo que tienen ustedes ahí, en el ejemplo del Cantar de Mecid, una construcción analizada ya por Menéndez Pidal y que después fue considerada en algún momento como arabismo sintáctico, como en la apódosis, que puede estar ausente por completo, una posibilidad que va aumentando en la escritura desde la época áurea, o con un elemento no verbal como núcleo, como tienen en el último ejemplo de la diapositiva 11. Más tardía es la aparición en la escritura de uno de los hechos más habituales en el intercambio oral, aunque siempre se ha considerado como una muestra de descortesía, la interrupción de un turno de palabra por otro u otros participantes. Si bien se citan casos en textos de la época clásica y comienzos del XVIII, hay estudios varios al respecto, creo que podría afirmarse que hasta la escritura teatral de finales de ese siglo, comienzos del XIX, con la figura Leandro Fernández de Martín, no era habitual la mostración directa en los diálogos de tal fenómeno. En cambio, la interrupción con solapamientos de los discursos solo se trasladará a la escritura en la literatura moderna, tanto en teatro como en la narración, y naturalmente la transcripción de los textos, en la transcripción de los corpus orales, para lo que se han ideado procedimientos específicos de reproducción de tal fenómeno. Koch y Oesterreicher adujeron dentro de este grupo de universales la utilización de marcadores discursivos dirigidos a ordenar las secuencias del discurso, a establecer turnos de palabra, a mantener la comunicación entre los interlocutores con función fática, etcétera, etcétera. En este punto, sin embargo, más que la utilización de esos mecanismos, lo propiamente oral o inmediato creo que serían las unidades empleadas, más específicas en la distancia, más vagas y genéricas en la inmediatez, aparte de que en esta suele ocurrir su utilización más o menos indiscriminada como verdaderos comodines o rellenos de vacío. En todo caso, debo señalar que los conectores supraoracionales muestran a lo largo de toda la historia del castellano escrito un notablemente inferior índice de presencia en los textos más próximos a la inmediatez que en los de la distancia. Ahora bien, hemos de señalar una relativa excepción. Todos los estudiosos coinciden en señalar el uso de pues al inicio de un enunciado de un turno como reactivo, digresor, etcétera, etcétera, distinto del pues consecutivo que aparece habitualmente en el interior del enunciado como una marca inequívoca de remisión a lo oral, algo de lo que el arcipreste de Talavera tenía plena conciencia y así lo hace en su corbacho. Finalmente, dos de los fenómenos más traídos a colación en este apartado son las frontalizaciones, o mejor, la disposición del orden de los elementos sintácticos en la secuencia discursiva, y la sintaxis agregativa, traducida en un dominio de la parataxis, en sus formas sintéticas, coordinación, en especial por medio de la reiteración constante de i, et en lo antiguo, algo suficientemente conocido, y sobre todo asintéticas, la tradicional justaposición dominante sobre la hipotaxis.
Del primero, de la frontalización, ya he hecho mención, y aunque se ha escrito ya mucho sobre ello, todavía creo que debe seguir siendo investigada, especialmente poniendo en relación los hechos del orden implicados ahí con los tipos de textos, tradiciones discursivas, actuaciones enunciativas, etcétera, etcétera. Lo mismo podría decirse del otro fenómeno, la sintaxis agregativa, del que se puede decir hoy con cierta seguridad que no es válido hacer afirmaciones generales, pues como en el anterior hay que tener en cuenta los textos en cuestión. Parataxis e hipotaxis se reparten desde los inicios del castellano escrito según el tipo de texto, de forma cambiante además a lo largo de los siglos, y no en virtud de un proceso cronológico evolutivo. Por otro lado, la forma más llamativa de la parataxis, la yuxtaposición, es un procedimiento que con intenciones discursivas muy variadas ha aparecido y reaparecido en la historia escrita del idioma sin atenerse ni mucho menos solo a las formas orales o inmediatas del discurso, ni tampoco a las épocas primitivas de la escritura de la lengua. Finalmente, no hay que olvidar que la hipotaxis es dominante, a veces de forma abrumadora, desde los inicios en determinados tipos textuales, por ejemplo, la documentación notarial o la narración cronística. Los hechos históricos, es decir, aquellos propios de la historia de una lengua concreta, aunque podrían extenderse a una familia, como por ejemplo la románica, son más difíciles de precisar y diferenciar como tales. Por otro lado, es frecuente considerar, ya aludía yo antes, como propios de la dimensión concepcional de la inmediatez, aquellas variantes de cambio en progreso pertenecientes al tipo conocido, cambios desde abajo, variantes propias de niveles diastráticos bajos o diafásicos informales, pero que en sí no constituyen una conformación lingüística enfrentada a la distancia o a la escrituralidad. Así, Ecog y Oesterreicher apenas pudieron citar como fenómenos propios de la inmediatez en el español, en sentido estricto, el uso de infinitivo con valor de mandato y el uso de que, su, en lugar de cuyo. Pues otros, como la verbalización de adjetivos y sustantivos y la repetición de objeto directo u objeto indirecto mediante clítico, no parecen estar marcados desde este punto de vista, aunque este último fenómeno, la replicación del objeto directo o indirecto mediante clítico, es un fenómeno que tiene cierta dimensión concepcional porque no son pocos, son bastantes los gramáticos, o muchos gramáticos, que censuran acremente este tipo de reduplicaciones. Tampoco la presencia de tales o cuales fenómenos en discursos provenientes de situaciones orales tiene por qué caracterizarlos en ese sentido. Es lo que ocurre con varios de los fenómenos que presentó Everett a partir de los fragmentos de discurso hablado contenidos en las actas inquisitoriales. En realidad, casi el único, y uno de los más citados, evidentemente, de los indicios más claros que apunta a la dimensión oral inmediata, tiene que ver con los usos de qué. Estos no son exclusivos del español, sino compartidos con otras lenguas románicas, por lo que el punto de partida quizás pueda estar en las variantes habladas del latín, en los siglos imperiales y posimperiales, quizá anteriormente. Que yo sepa, no se han hecho estudios comparativos con otras lenguas indoeuropeas a propósito de sus elementos equivalentes, dat, das, etcétera, etcétera. Los hechos vinculados a esta sintaxis particular de que serían repetición constante para introducir el discurso indirecto, con o sin la copulativa y añadida, hasta el punto de pasar de marca de subordinación a indicios de discurso reducido. Su multifuncionalidad o la posibilidad de introducir los más variados tipos semánticos de secuencias oracionales subordinadas, algo que se considera propio de épocas primitivas, previo al desarrollo de los subordinantes específicos, con lo cual se olvida que la mayoría de nexos subordinantes están documentados en castellano desde los orígenes. Más aún, el castellano postmedieval perdió algunos subordinantes de valor específico, maguer, ca, desque, como quier que, etc. La difícil distinción, sería otro fenómeno, en muchos casos entre qué conjunción y qué relativo, algo que ciertamente arranca del origen etimológico de este elemento. Y finalmente, ciertas peculiaridades en el uso de qué como relativo. Y concluyo. Tras este panorama que se acaba de exponer, ¿qué conclusiones pueden extraerse? Y sobre todo, ¿qué soluciones a los problemas planteados, qué caminos a la investigación posterior pueden ofrecerse? En realidad no parece haber muchas salidas, más o diferentes de las que ya se están poniendo en ejecución. El historiador de la lengua ha de serlo es ya plenamente consciente de que sus fuentes nunca serán comparables a las que proporciona el registro mecánico del discurso hablado contemporáneo. De ahí que sería bueno superar la obsesión. Hace años empleé el término de esquizofrenia, es curioso esta utilización de elementos
de términos de la psiquiatría para estos problemas nuestros. Superar la obsesión por hallar a toda costa rasgos orales o clasificar como tales unos u otros fenómenos por la simple y única razón de no aparecer en escritos más solemnes, elevados, ser relativamente frecuentes en ellos, mostrar alguna vinculación, aunque sea muy tenue, con situaciones comunicativas inmediatas. Y, por supuesto, sería bueno que los investigadores no comenzaran sus trabajos una y otra vez lamentando no poder ofrecer la oralidad real del pasado. Es algo tan sabido ya por obvio que debería desaparecer de la retórica de los trabajos científicos. También habría que tener en cuenta si lo que se pretende hallar es muestras menores de la oralidad, hechos microsintácticos o una configuración global que la reproduzca. Lo primero es factible, lo segundo, ahora mismo, es prácticamente imposible. La investigación actual, gracias a la apertura a nuevos textos de tipologías variadas, ha puesto de relieve configuraciones lingüísticas que no se conocían o no se tenían en cuenta y las ha analizado de acuerdo con nuevos parámetros teórico-metodológicos, la teoría de los registros, la de las dimensiones concepcionales, etc. Gracias a todo ello, se han superado las ideas ingenuas sobre el oral que afloraban en tantos autores de décadas anteriores, capaces de ver la expresión viva, espontánea, ferviente, oral, incluso en la oración de las glosas semilaneses. El historiador ha de seguir con la mirada puesta en la investigación sincrónica sobre los discursos hablados, no los puede olvidar, pero su labor es analizar los textos antiguos en cuanto a tales textos, en toda su complejidad, en la medida en que pueda disponer de información histórica sobre ellos. Y en su análisis habrá de desentrañar lo que se da también en el discurso hablado de hoy, cómo lo distante y lo inmediato, lo escritural y lo propiamente oral se entrecruzan, se hibridan, pues entre ellos no hay sino gradaciones dentro de una lengua histórica. Muchas gracias.